Bueno, pues nos vamos a ir hasta Brasil, en donde se encuentra Mm. nuestra compañera Claudia Martínez. Usted ya la conoce de Informativo 14, ahora está allá pues para hacer la cobertura. Claudia, ya te estamos viendo la cobertura pues de las elecciones que son este domingo. Cuéntanos pues todo. ¿Cómo están? ¿Cómo están, mi querida Azul, mi querido Jorge Armando? Del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano llega aquí a Río de Janeiro, Brasil, con el apoyo de Global Exchange y Península 360. Es una colaboración internacional para llevarles lo mejor acerca de estas elecciones presidenciales, en donde el domingo justamente Brasil, 156 millones de personas están llamadas a elegir no solamente el presidente, sino también al vicepresidente, pero va a haber muchísimos cargos en juego. Van a ser 27 las gubernaturas que se van a renovar, va a renovarse también toda la Cámara de Diputados, una parte del Senado y todas las asambleas legislativas estatales. Así es que hay muchísimo en juego en estas elecciones, en donde obviamente pues la contienda se ha centrado justamente entre el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y el actual mandatario Jair Bolsonaro, que están debatiéndose básicamente quién ganaría en primera vuelta o si en dado caso fuera la segunda vuelta entre estos dos candidatos punteros. Les platico, en los últimos días se han registrado diversas encuestas que básicamente ya le dan una victoria de entre 16 y 6 puntos de a Luis Sí. Ignacio Sí. Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro. 14 puntos de diferencia al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces, pues obviamente toda esta situación tiene muy preocupado al presidente Bolsonaro y está haciendo cada vez más llamados, más evocando entre él y todos los políticos de su ala de derecha a que eventualmente podría haber pues conflicto postelectoral, no reconocimiento de los resultados, y esto lo está diciendo porque cada vez está siendo más fuerte el discurso aquí en Brasil, en Río de Janeiro, de que no podría él avalar, como lo ha dicho en ocasiones anteriores, lo que ocurra con las urnas electrónicas. Dice que desconfía del proceso, desconfía de la rapidez con la que se puedan contar estos votos, y obviamente también pues esto preocupa porque está tratando de fomentar un discurso que, por cierto, no es nuevo, que ya lo hemos visto en otros países, llámese Estados Unidos con Donald Trump. No por algo le llaman a Jair Bolsonaro el trumpista, el Donald Trump de América Latina, y así lo han dado a conocer desde hace mucho tiempo. Este discurso alentador en cuanto a que no va a reconocer los resultados, que va a llamar a conteo de votos, etcétera. Entonces se está creando una atmósfera muy parecida como lo que nosotros habíamos visto en Estados Unidos en las elecciones anteriores. Y les comento esto, Azul y Jorge, porque justamente ya el Tribunal Superior Electoral de aquí de Brasil ya salió a desmentir estas cuestiones. Está diciendo que las elecciones obviamente son transparentes, la legalidad está garantizada y el respeto de la elección del pueblo también. Y un llamado muy importante que ha hecho a no utilizar las armas, a no portar armas este fin de semana aquí en Brasil, justamente para evitar cualquier conflicto postelectoral, cualquier cuestión de violencia. Recordemos que apenas hace unos días en un bar, un simpatizante del presidente Lula da Silva pues falleció por una cuestión de una disputa político-electoral. Entonces, el Tribunal Superior Electoral está haciendo un llamado contundente a la transparencia, a que se respete la legalidad de las elecciones y a que no se utilice la violencia ni las armas, y obviamente todo transcurra con la mayor tranquilidad posible. Armando, Jorge Armando, Azul, ¿cómo ven el panorama desde aquí? No, pues muy interesante. Incluso la historia de Lula da Silva. Ya fue presidente entre 2002 y 2010 Así es. y lo mantuvieron más de 500 días en prisión, un preso político acusado de corrupción, y sigue siendo muy popular. El gran asunto es saber si va a ganar en la primera vuelta. Tiene un 47%. Exacto. Implicaría que se va a quedar muy cerca. Puede haber una sorpresa de que de una vez supere el 50% de la votación y sea el próximo presidente. No le está alcanzando a Bolsonaro para nada, con todo y que No. Neymar ya le aplaudió, este ídolo del fútbol, no le alcanza para nada, ¿no? A Bolsonaro.
No, no, de hecho, pues está actualmente Lula da Silva en 48%. La última encuesta de hoy está en 48, 34 para Jair Bolsonaro. Aparentemente no habría forma en la que ganara. Lo que está debatiendo eso justamente, como dices, Jorge Armando, es qué pasaría si a Lula le alcanza llegar al 50% más un voto para ser el ganador contundente o irse al 30 de octubre a una pelea ya ahí sí directamente contra el actual presidente Jair Bolsonaro, que pues obviamente no va a dar su brazo a torcer, como decimos en México, porque pues obviamente quiere seguir en el poder y se va a valer de cualquier argumento legal o cualquier cuestión social para intentar conseguirlo. Y justamente pues lo hemos visto en el debate que se vio ayer en televisión. Muy agresivo. Fueron los 6 candidatos muy agresivos, básicamente todos se le lanzaron a Lula da Silva, pero obviamente particularmente el presidente Jair Bolsonaro, quien le dijo que era un mentiroso, que era un farsante, que era un corrupto, que lo habían tratado por 26 causas judiciales, obviamente Lula argumentando que de todos esos procesos, de las 26 causas, salió limpio. Más de 500 días en prisión y obviamente las autoridades le devolvieron sus poderes, su capacidad político-electoral para tener derechos políticos y obviamente postularse a la candidatura por la presidencia. Estuvo bastante álgido. Todos los candidatos ahí tuvieron sus que veres contra Lula porque pues obviamente saben que es el primero que está en el lugar de las preferencias en las encuestas, ¿no? También el reverendo también se le lanzó, todos tuvieron ahí sus cuestiones y obviamente Luis Ignacio Lula da Silva, digamos, defendiéndose de los ataques. Y también Ciro Gómez, al parecer aquí entre los aspectos que nos comenta la gente fue que Ciro Gómez, uno de los 6 candidatos que estuvieron presentes ahí en el debate, al parecer fue, digamos, el que más gustó entre la gente, por lo menos aquí en Río de Janeiro, porque dicen que fue el que presentó como más propuestas, menos ataques, pero pues ahí el centro del debate se quedó entre Lula da Silva y entre Bolsonaro, que obviamente pues traen ahí un jaque mate. Pues es que más allá de lo que se pueda decir en un discurso ya, en un debate ya como propuestas de así, se conoce, se sabe que existen 2 proyectos y esto es lo que está en juego aquí. A mí me llamó la atención que a pesar de todo o sea, que lo agarraron de bolsa de boxeo a Lula Silva, esta es una historia además que ya conocemos, la hemos visto aquí en México. Exacto. Lula estaba tranquilo, plantado, no exactamente a la defensiva, o sea, sí contestando, pero en un tono que más bien habla pues de la seguridad que tiene sobre el respaldo que ha venido construyendo y en un escenario en donde se ha venido revelando toda la ola de noticias y de informaciones falsas que se dieron alrededor de él y de su gobierno y que ahora pues están en firme, que es de lo que habla un poco ayer en el debate. Entonces, contrasta mucho esta imagen y esta posición de Lula e incluso este discurso de amor que está teniendo, de conciliación, con todo este otro escenario de confrontación, de violencia al que se está llamando desde la oposición, particularmente desde Bolsonaro, pero creo que pues lo que va a jugar aquí es cuánta población finalmente pueda participar aquí y hacer que prevalezca eso, un proyecto o el otro. Estamos hablando de 2 Brasiles totalmente distintos. Así es, totalmente el proyecto de izquierda y el proyecto de ultraderecha de Jair Bolsonaro, que obviamente pues está a favor de las armas, en contra del aborto, en contra de los matrimonios del mismo sexo. O sea, los avances que se han tenido en la izquierda, no solamente en Brasil, sino en América Latina, pues obviamente estarían en detrimento, pero bueno, aquí los ánimos pues no cesan y sí, se siente bastante fuerte el apoyo hacia pues, ¿cómo no? Lula da Silva. Y también recordemos, quisiera también comentarles que además de esta pelea muy centrada, estas elecciones... Dame un segundito porque me estás diciendo que tenemos que ir a fuerza a un corte. No te me vayas y entonces cerramos ahorita contigo después del corte. Justo. Claro. Muchas gracias. ¿Andas por ahí todavía? Aquí sigo. Sí, aquí estoy con ustedes. Estaba cerrando con tu comentario.
Sí, que justamente estas elecciones se diferencian de varias cosas en las anteriores, a pesar de que ya sabemos que es como el clásico Lula contra Bolsonaro, también es importante destacar que es la primera vez en la historia de Brasil que hay más candidatos afrodescendientes que personas que se postulan por cargos populares de origen blanco. Esto es un gran avance en el país porque estamos hablando justamente que el 54% de las personas que habitan aquí se consideran afrodescendientes. Entonces, imagínense, o sea, es un grandísimo avance en cuanto al reconocimiento de diversos grupos raciales que se postulan finalmente para cargos populares que pueden ya ocupar las diputaciones. Ay, 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 ay. Ocupar congresos locales, el Senado, y son cerca de 14,000 cargos que se van a disputar en estos sectores, y obviamente pues habla de una renovación de un Brasil que en elecciones anteriores no se había presentado. Azul, Jorge, es la información que tenemos hasta el momento, y obviamente pues estaremos viendo cómo terminan los candidatos. Lula da Silva va hoy a Salvador de Bahía, va a encontrarse ahí con diversos grupos indígenas, obviamente con simpatizantes, tratando de cerrar de ese 48 al 50% más uno de los votos para cerrar contundentemente el triunfo en la primera vuelta. Pues muchas gracias por esta información tan completa. Estamos al pendiente de tu trabajo a lo largo de estos días. Muchas gracias. Un abrazo hasta Brasil. Nos vemos el Claro lunes que para sí. que nos cuentes ya, ahora sí, en qué acabó todo esto, querida Claudia. Perfecto, muchísimas gracias. Abrazo. Gracias. Esta es una colaboración de Global Exchange y Península 360 que estaremos llevando todos los detalles y el resultado justamente el lunes ahí con ustedes. Así es, y estar atento a toda la cobertura que se va a dar desde aquí, desde Canal 14, el domingo, importante. Va a estar justamente Claudia, pero va a haber otra mesa de análisis, etcétera. Hay que estar muy pendiente de todo lo que aquí les vamos a poder ofrecer. Muchas gracias, Claudia, mucho éxito y nos vemos el lunes.